Favor. Así que le invito a abrir la carta a Tito, capítulo 2, verso 11 y 12. Vamos a dar lectura. Tito, capítulo 2, verso 11 y 12. Reciban los saludos de nuestro amado pastor Raúl Suárez. ¿Cuántos lo reciben? Mando saludos para todos los hermanos y si así Dios nos permite, mañana nuevamente estaremos en la iglesia central para recibir su consejo. Gloria a Dios. Tito 2, 11 y 12. ¿Lo tenemos? Damos lectura en la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Oramos. Padre, te damos gracias. Gracias por este nuevo día, Señor, que nos permites una vez más estar reunidos delante de tu presencia, un grupo de tus hijos, Señor, y hemos dado lectura a tu palabra, Señor. Quieras tú guiarnos por medio de tu Espíritu Santo, hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones, que podamos retener y recibir todo lo que provenga de ti, Señor mío. Por eso encomiendo mi vida en tus manos, Señor, para que seas tú guiándome, Señor, y a mis hermanos, oído para oír, Señor, que nada nos turbe, que nada nos perturbe, sino que podamos estar atentos a tu palabra. Me encomiendo en tus manos, bajo la guía de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Gloria a Dios. Así que, mis hermanos, a medida que vamos avanzando en el conocimiento y en las enseñanzas que Dios viene dando a cada uno de nosotros, a su iglesia, va siendo mayor nuestro compromiso, nuestra responsabilidad, nuestro deber como hijos de Dios, porque el fin de cada enseñanza no es solo para adquirir el conocimiento de la Escritura, de lo que la palabra de Dios dice y el Señor dejó para su iglesia, para cada uno de nosotros, sino el saber lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros y con su iglesia. Cada enseñanza nos lleva al ejercicio, ¿no? El fin es ese, siempre que Dios envía su palabra, que Dios instruye a su pueblo, trae un conocimiento y cada vez el conocimiento es mayor y es más elevado por causa de la tarea que nosotros debemos hacer como iglesia. Por eso es el compromiso que debemos asumir todos en este tiempo, porque es este grupo, este remanente que Dios escogió, que Dios llamó, como recién expresábamos en esta adoración, para hacer algo, para mostrar algo en nuestra vida. Nosotros, si traemos a memoria nuestro pasado, nos encontramos sin Dios, sin esperanza, y teníamos una conducta, teníamos un comportamiento, teníamos una forma de ser, teníamos una forma de vida que nosotros llevamos adelante porque ignorábamos de la existencia de Dios, ignorábamos del propósito de Dios y del plan de Dios, y aún mayor todavía, que hoy nosotros nos íbamos a encontrar delante de su presencia. Por eso cada enseñanza que llega a nosotros es para que nosotros vayamos al ejercicio, vayamos a la práctica y que lo podamos guardar, ¿no? Lo podamos retener. Como Santiago dice en el capítulo 2, que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y siempre decimos, ¿no? Oidores está lleno y por todos lados. Pero Dios tiene un propósito con nosotros. No quiere que solamente seamos oidores, sino que seamos retenedores de la palabra, sino aquellos que la reciben con fe, la guardan en su corazón y luego viene la prueba, ¿no? Viene el momento, la circunstancia, la situación donde aquello que recibimos y lo guardamos, lo podemos obedecer y ir a la práctica. Y ahí es nuestra responsabilidad como hijos de Dios, ¿no? Por eso vemos que tan necesario es que podamos hablar en este día de la gracia, que nos benefició, que nos enriqueció, tanto para que nosotros sepamos lo que debemos hacer y lo que sucedió por medio del creer en Jesucristo. Y al recibir su vida y al pasar por el agua del bautismo, lo que ha sucedido con cada uno de nosotros, lo que hemos recibido, y lo recibimos para hacer algo.
hubo un cambio, hubo una transformación, hubo un antes y un después en cada uno de nosotros, que si nosotros traemos a memoria, desde el día que creímos hasta el presente, podemos decir que el que ha comenzado la buena obra está trabajando y está haciendo algo en cada uno de nosotros. ¿Y Dios qué es lo que quiere? Que correspondamos, ¿no? De una manera de agradecimiento, en una manera de gratitud, en una manifestación de vida como nunca antes se vio en cada uno de nosotros. Y no solamente en nosotros, sino que la gente pueda ver algo diferente en todos aquellos que creyeron y recibieron esta gracia, que la recibimos por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y vemos que es una responsabilidad delante de Dios, donde Dios espera algo de nosotros: lealtad, fidelidad, compromiso, que podamos ver con claridad estas cosas para que nosotros podamos en este tiempo servir a Dios como Él quiere que realmente le sirvamos. ¿Cuántos dicen amén? Por eso hemos leído este pasaje de Tito, capítulo 2, verso 11 y 12, donde Tito habla y dice que porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, y dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este tiempo sobria, justa y piadosamente. En la Nueva Traducción Viviente dice, pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. Y si nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos en este mundo maligno, debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. He tomado este pasaje porque habla de la manifestación de la gracia, que un día se ha manifestado, y sabemos que esta gracia que se manifestó fue por medio de nuestro Señor, yendo a la cruz, cargando el pecado de todos los hombres y ocupando nuestro lugar, entregando su vida en rescate de los hombres que estaban perdidos. El hombre estaba sin Dios, sin esperanza, yendo a una condenación eterna. Y que muchos irán a esa condenación eterna, porque la Escritura misma dice que muchos negarán al Hijo de Dios. Pero nosotros, Dios nos viene hablando de que la gracia nos enseña a nosotros a que debemos, dice, renunciar a los deseos mundanos y que vivamos en este tiempo en la justicia de Dios. Entonces, como la gracia nos enseña, sabemos que la gracia es un favor inmerecido. Ese conocimiento lo traemos ya de hace mucho tiempo. Algo que no merecíamos y que mirábamos nosotros y nosotros no teníamos la forma ni la manera de poder alcanzar nuestra salvación o de poder adquirir esa gracia, ese favor por nuestra propia cuenta. Era algo imposible. El hombre jamás podrá hacerlo, ni podía ni podrá hacerlo en el presente. Por eso en ese tiempo se nos enseñaba y se nos decía, no, es un favor inmerecido. Lo recibimos todo. Estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Somos el hombre nuevo. Tenemos una vida nueva. El hombre viejo quedó sepultado allá en la cruz con Cristo. Pero ¿cuántas veces se ha manifestado ese hombre viejo y aún se manifiesta habiendo sido crucificado con Cristo? Y nosotros no teníamos, ¿no? Estábamos como en ignorancia, en esa comodidad, ¿no? Que hemos recibido un favor y estábamos cómodos, tranquilos, total, el que había comenzado la buena obra en nosotros, Él se iba a encargar de perfeccionarla, y era como que nosotros no teníamos que hacer nada, porque Dios nos llamó, porque Él es fiel, porque Él nos ama, porque Él es paciente y tiene misericordia. Y eso sí, es verdad, es así. Pero Dios manda y corresponde de los que creen que tengan una actitud hacia Él por causa de todo ese beneficio que nosotros no podíamos comprar, que nosotros no podíamos obtener, pero que Él por su gracia y por su misericordia nos entregó a cada uno de nosotros. Y nosotros teníamos el conocimiento de que era un favor inmerecido. ¿Y cuánto usaron la gracia de Dios para poder pecar deliberadamente, para cometer hechos vergonzosos,
para que el nombre de Cristo sea blasfemado, y cuántas cosas que acontecieron en los tiempos en las congregaciones y en las iglesias, por causa de ignorar este propósito, de lo que recibimos de gracia, que no solamente es un favor inmerecido, sino que Dios nos enseñaba y nos decía que hay más riqueza en este favor, en esta gracia, que por medio de Cristo, la iglesia, los que creyeron, han recibido por medio de su muerte y de su resurrección. Algo sucedió. Porque esta gracia no termina en el momento que recibimos este favor. Ahí comenzaba. Y nosotros no conocíamos. Nadie nos dijo eso. Nosotros sabíamos que era un favor inmerecido y listo. Es como era un punto y se terminó ahí. Sin embargo, ahí comenzaba el favor de Dios. Ahí comenzaba Dios a trabajar. Y comenzaba Dios por medio de los ministros que Dios constituyó, enviar su mensaje, enviar su palabra. Su palabra, que son espíritu y son vida, comenzó Dios a enviarla a nosotros, y eso fue produciendo algo. ¿Qué fue haciendo? Fue abriendo nuestro entendimiento. Y vamos descubriendo que la gracia no es solamente un favor inmerecido, sino que hay riquezas que nosotros recibimos por medio de esta gracia, que es nuestro Señor. Por eso nosotros quiero en esta noche que podamos hablar un poquito de esta gracia, ¿no? Que no terminó en el momento que nosotros recibimos este favor. Ahí comenzaba una relación con Dios que nosotros antes no teníamos. ¿Cuántos dicen amén? Y no solamente nuestra comunión con Él, sino la comunión de ambas partes, ¿no? Él trabajando y tratando con nosotros, y nosotros acercándonos a Él, porque de Él necesitábamos la fortaleza, la guía, la dirección, el consuelo, todo lo que nosotros necesitamos en nuestra vida para seguir avanzando y seguir conquistando aquellas cosas que Dios tiene preparadas para nuestra vida. Y vemos que la palabra gracia significaba en el griego charis, ¿no? Y escuchamos, y Dios nos habló y nos trajo memoria, que era la relación de un patrón, que es Dios, y el cliente, nosotros, los creyentes, los que creen. Una relación proveyéndonos todo lo necesario para nuestro desarrollo de vida como hijos suyos. Un patrón beneficiando a un cliente. Un patrón enriquecido en todo. Un patrón que lo tenía todo y que vio la necesidad de alguien y le empezó a suplir. Le empezó a alcanzar. Le empezó a dar. Empezó a suplir todas sus necesidades. Lo empezó a enriquecer en montones de áreas de su vida, en montones de aspectos, que este cliente, en este caso nosotros, jamás por nuestra cuenta propia íbamos a poder alcanzarlo. Jamás nosotros íbamos a poder obtener esta riqueza en esta vida nueva que hoy tenemos por nuestra propia fuerza, por nuestro conocimiento humano, por lo que nosotros podemos llegar a pensar, o por lo que nosotros aún quizás poder leer. Con nuestra propia humanidad, inteligencia, jamás íbamos a poder obtener. Pero vemos que acá, esta palabra gracia, que en su significado en el griego es chari, y aún es más profundo, pero para resumirlo vemos como Dios nos hablaba de la relación de patrón y cliente. Y vemos el propósito de Dios con eso, ¿no? Y nosotros lo conocíamos como un favor porque el hombre estaba perdido y necesitaba salir de esa condición que el hombre se encontraba. El hombre estaba sin Dios, estaba sin esperanza, y vemos que de eso comenzó desde el comienzo de la creación, cuando Dios formó al hombre, y las consecuencias de la desobediencia y del hombre, y cómo esa desobediencia pasó a todos los hombres en la tierra, en cuanto todos los hombres fueron constituidos pecadores, y la relación del hombre con Dios en el principio ahí es donde se quebró. Y el hombre se alejó y se fue detrás de sus ideas, de sus pensamientos. El hombre no tenía salida a su condición. El hombre se merecía la condenación eterna, como cada uno de nosotros. Pero sin embargo, Dios mostró su favor. El hombre no lo podía obtener por su cuenta propia. El hombre no lo podía alcanzar. Entonces, es como nosotros sabemos. Preparó un plan, ¿no? Envió a su hijo. Tomó forma de hombre.
se humilló hasta la muerte y muerte de cruz y tomó nuestro lugar, entregando su vida en la cruz, como vinieron todos estos días de enseñanza, ¿no? El retrato del hombre, la justificación, el resultado de la justificación, todos esos mensajes que muestran nuestra condición como hombre, como mujer delante de Dios y lo que Dios hizo por medio del sacrificio de Cristo para que nosotros ya no vivamos de la manera en que vivíamos antes, sino que podamos vivir en esta vida nueva, en este favor, en esta gracia que Dios nos ha concedido a cada uno de nosotros. Entonces teníamos el conocimiento que luego de recibir esta gracia nosotros ya no teníamos que hacer nada. Dios era el que se iba a encargar de todo. Sin embargo, nos encontramos en este tiempo que no es así. Que Dios ya nos saca de nuestra comodidad. Porque al saber que la gracia nos benefició, nosotros estábamos tranquilos, estábamos cómodos, no teníamos compromiso con nada ni con nadie, y mucho menos con Dios. Es una forma de decir, entramos, salimos, digo lo que pienso, hago lo que siento, estábamos cómodos y ahora vemos que Dios nos alumbra y nos dice, esta gracia que nos favoreció, que nos benefició, que nos enriqueció, ahora este patrón, Dios, espera una respuesta de aquellos que fueron beneficiados. Espera una respuesta de aquellos que son clientes, aquellos que son sus hijos, de aquellos que fueron enriquecidos. Cuando no lo merecían, fueron enriquecidos y Dios espera una respuesta de ellos. Y de ahí vemos que Dios ya nos saca de nuestra comodidad. Y ahí por eso decíamos al comienzo, ¿no? Que a medida que va pasando el tiempo y vamos tomando el conocimiento y Dios viene enviando los mensajes, es mayor la exigencia, va a ser mayor el compromiso. Y quizás usted lo puede asumir, y quizás no lo pueda asumir. Solamente usted y Dios sabrá lo que usted quiere asumir en su vida, pero tiene que haber una disposición en nuestros corazones de que Dios nos llamó para que nosotros podamos servirle a Él en gratitud. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y vemos que este patrón daba recursos, protección, daba accesos a círculos de poder que el cliente jamás podría haber alcanzado por sí mismo. Tanto poder tenía, tanto capital tenía para poder darle recursos que este cliente no podía obtener nunca. El dueño, el creador del mundo, el dueño de todas las cosas, proveyéndonos a nosotros, que éramos injustos y nos hizo justos por medio del sacrificio de Cristo, ahora nosotros sabemos que Él nos está enriqueciendo, nos está trayendo el conocimiento y capacitando para que nosotros podamos corresponderle con una vida de gratitud, con una vida de lealtad, con una vida activa en reconocimiento por todo lo dado de parte de Dios. Es una acción visible en lealtad y fidelidad. Y eso es lo que Dios manda de su iglesia en este tiempo. Antes nosotros escuchábamos que debemos ser fieles, que debemos ser leales a Dios, y era lo que menos nosotros asumíamos como cristianos. No había ese compromiso. A veces nos daba lo mismo estar o no estar, a veces nos daba lo mismo ir al grupo o no ir al grupo, estar en los cultos, compartir con los hermanos, confraternizar. Entonces venimos hablando ya hace tiempo y la exigencia de Dios cada vez va a ser más para nosotros por causa de lo que estamos escuchando. Y ahí es donde nosotros debemos hacernos los responsables y cargo de lo que Dios está demandando de nuestra vida. Porque no importa la cantidad o el número de personas, lo importante es lo que Dios está formando adentro de nuestro interior. Porque esta vida nueva que hemos recibido por su gracia se tiene que exhibir, se tiene que mostrar. Y nosotros hemos hablado que nuestra fidelidad no es solamente hoy y mañana no. Nuestra fidelidad, nuestra vida como creyente, como cristiano es todos los días. Desde que nos levantamos hasta que nos vamos a acostar, a donde nosotros nos movemos, a donde nosotros vayamos, se tiene que ver algo diferente en nosotros. Por eso en la instrucción, por eso es el mensaje que Dios envía, reuniones tras reuniones, para que nosotros podamos detenernos, podamos pensar
Y si hay cosas que todavía en nosotros cuestan sacar, cuestan quitar y que nos encontramos luchando, bueno, es el momento de que nosotros podamos acercarnos a este patrón que nos benefició. Que podamos acercarnos a Dios y podamos acercarnos con seguridad y con toda confianza, porque Él siempre está dispuesto a ayudarnos, siempre está dispuesto a extendernos la mano. ¿Cuántas veces lo ha hecho y lo sigue haciendo? ¿Cuánto dan gloria a Dios? No recibimos la gracia de Dios para vivir como a nosotros nos parece, o si podemos hacer esto como nosotros queremos, porque si procedemos de esa manera y actuamos de esa manera, es como que nosotros hacemos la gracia de Dios en vano. Y hemos escuchado ese mensaje de que no hagan en vano la gracia de Dios. ¿Cuándo se hace en vano la gracia de Dios? Cuando yo no respondo a Él con gratitud y con reverencia y con lealtad y con fidelidad, sino todo lo contrario. Es un mensaje más, una palabra más y que pasa de largo en mi vida. ¿Y qué sucede? ¿Qué muestra? Siempre a la misma persona. El yo, mis ideas, mis pensamientos, mis argumentos, lo que yo pienso, lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que a mí me parece. Todas esas cosas no están en la vida nueva, no están en esta gracia que Dios nos benefició, está en mi persona. Por eso Pablo dice, despojados del viejo hombre que está viciado con todos sus hechos engañosos. Y dice, y vestidos del nuevo hombre. ¿Cuándo sucedió eso? Cuando morimos y nacimos de nuevo. ¿Y cómo puede ser que suceda que a veces nosotros podamos mirarnos al espejo de la palabra y pareciera que nunca pasó ese momento? Que nunca hemos pasado por el agua del bautismo, que nunca se produjo esa muerte y ese nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque me encuentro luchando siempre con lo mismo. Con los mismos problemas, con las mismas situaciones, tropiezo siempre con la misma piedra. Siempre miro al hermano o a la hermana de la misma manera y no puedo despojarme de eso. ¿Por qué? Porque pasar por el agua al bautismo es algo que todos lo hemos hecho. Pero es algo, es un acto de fe, donde Dios proveyó a aquel que murió este favor, esta gracia, enriqueciéndolo para que pueda vivir una vida totalmente diferente a la que estaba viviendo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Efesios capítulo 2, hermano, vamos a esta carta, Efesios capítulo 2. Dios como patrón espera de nosotros, de sus clientes, honor, lealtad, fidelidad, respetando las normas y las reglas establecidas por Él. Como nosotros veníamos hablando, ¿no? Todo hogar tiene una forma y tiene una manera de proceder dentro de la familia, ¿no? El padre asumiendo su responsabilidad como cabeza, la esposa como sujeta al marido y los hijos siendo instruidos en la disciplina y amonestación del Señor. Y vemos que ese es el orden establecido por Dios. Pero ¿cuánto alteran el orden de Dios? ¿Cuánto cambian? ¿No? El hombre, la mujer queriendo ser mayor que el hombre y teniendo una actividad que no debería tener, y el hombre no haciendo lo que debería hacer, que lo que Dios le manda hacer. Y entonces vemos como el orden establecido por Dios, cómo todo se transgiverse y todo cambia. Y ya vemos que nos salimos de las reglas que Dios estableció, de las normas y de las maneras. Y ahí es donde comienzan los conflictos. Ahí es donde comienzan los problemas. Y muchas veces sucede en los matrimonios porque no hay un sujetamiento a lo que Dios manda, porque yo quiero hacer lo que mi corazón quiere y mis pensamientos me quieren guiar por un camino que no es el que Dios preparó para nosotros. Por eso, como Dios manda en el hogar, también de la misma manera procede en su iglesia. También de la misma manera, el cuidado de Dios. Por eso la Escritura dice que Dios coloca a los miembros dentro del lugar como Él quiere, y cada uno con una actividad diferente, y que ningún miembro tiene menos valor que el otro, sino que el fin del miembro es poder beneficiar al otro miembro y que juntos puedan ir creciendo en amor.
el orden establecido por Dios. Ahora, nosotros lo podemos alterar ¿cuándo? Cuando queremos hacer dentro de la congregación lo que nosotros queremos, lo que a nosotros nos parece. Cuando yo quiero decir, no, el hermano este no debería hacer, esta hermana tampoco, debería hacer esto, debería hacer lo otro, no. Debemos tomar la dirección que Dios nos viene dando y ahí Dios va a ir ordenando y la bendición de Dios no va a faltar y no se va a tardar. Por eso Dios dice, respetando las normas y las reglas establecidas. ¿Quién las establece? Dios. ¿Por qué lo hace? Cuidándonos a nosotros. ¿Por qué lo hace? Porque nos ama. Porque antes éramos indisciplinados, porque antes éramos guiados por los dictados de nuestros corazones, porque antes decíamos lo que pensábamos, actuábamos por impulso, no había nadie que nos ponga límites. Bueno, ahora tenemos un Padre que vela, que cuida, que nosotros hemos escuchado, que se apresura a nuestro encuentro, nos sale a corregir, a disciplinarnos. ¿Por qué? Para que nosotros no nos perdamos, para que nosotros podamos encaminarnos en su voluntad. Y de la misma manera se procede dentro de la familia, en el hogar. Los que somos padres, los que tenemos hijos chicos y adolescentes, y ya un poquito más grandes que adolescentes, sabemos lo que nosotros debemos proceder. ¿Para qué? Para que nuestros hijos, cuando sean grandes, no se aparten del camino del Señor. ¿Y de quién es la responsabilidad? ¿Del pastor de la iglesia o del padre o de la madre? Es para pensar. Es para pensar. Porque no es decir como muchos dicen, el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. No, yo tengo que trabajar. No es una obra milagrosa, porque nosotros podemos congregar, pero luego que salimos puede ser que pareciera que nunca congregamos. Entonces ya hacemos en vano la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque la gracia nos enseña ¿a qué? A que nosotros debemos cuidar de nuestra familia, que nosotros debemos cuidar de nuestro matrimonio, que nosotros debemos ser sabios en nuestra economía, que nosotros debemos ser generosos para con los de afuera, que nosotros debemos saber amar, debemos saber perdonar. Mire cuántas riquezas en esta gracia Dios nos ha concedido. Pero cuántas veces yo quiero seguir actuando como a mí me parece o por lo que yo creo que a mí me conviene. Por eso yo decía, Dios nos sacó de nuestra comodidad. Estábamos tranquilos, estábamos sentados, estábamos tranquilos. Bueno, ahora no. Esta gracia nos favoreció. ¿Sabe qué? Dios espera algo de usted. ¿Sabe qué? Dios espera algo de mí. ¿Sabe qué? Grupalmente Dios espera algo de todos nosotros. ¿Y qué vamos a hacer? Mientras el hombre está perdido en sus delitos y en sus pecados y cada vez el hombre va más para condenación que para salvación, todavía nosotros estamos pensando si hacer la voluntad de Dios o no. Si yo me despojo de mi viejo hombre, si yo me despojo de mi tiempo para dedicarle tiempo al Señor. Todavía estoy pensando en eso. Por eso el mensaje, como Dios viene hablando a nuestra vida. ¿Por qué Dios manda el mensaje de la justificación, del retrato? ¿Por qué Dios vuelve a reiterar su palabra? Quizás hay muchos de nosotros que no la hemos escuchado y quizás muchos sí la han escuchado, pero nunca la han guardado en su corazón. No la han guardado, no la han retenido. Por eso Dios vuelve a traer esa enseñanza que tanto necesitamos cada uno de nosotros. Efesios capítulo 2, verso 8 al 10 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué preparó Dios? Obras. Él las preparó de antemano para que nosotros andemos en ella. Estas obras que Dios preparó las planeó, ya estaban predestinadas. Ahora, ¿cómo alguien que no comprende esta gracia y este favor, cómo podrá andar en esas buenas obras? Nosotros hemos hablado de un pasaje parecido a este, de las buenas obras, y también dice que Dios la preparó de antemano, pero Dios la preparó para sus hijos. Quiere decir que no cualquiera puede andar en estas buenas obras. No cualquiera.
Porque Dios todos los días presenta situaciones, presenta momentos donde si nosotros, hermano, no estamos atentos, estamos distraídos, no estamos viendo y trayendo a memoria cada enseñanza que Dios envía a nosotros, esas obras pasan de largo. Y una vez que ellas pasaron, nosotros ya no podemos volver a recuperarlas. Por eso acá el apóstol Pablo dice, porque por gracia soy salvo. Ya lo hemos visto en la carta de Tito, que Cristo vino y se manifestó la gracia de Dios para salvación. Ahora dice, por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La gracia vino primero y luego las obras. Porque era imposible, ¿no? Si no, vamos a la carta de Santiago y dice, muéstrame tu fe sin obra, yo te mostraré mis obras sin fe. Es imposible. Primero vino la gracia y luego vienen las obras tras de ella. Es algo que nosotros debemos decidir y debemos andar y hacer y mantener y sostener con firmeza en nuestras vidas. Y eso va a traer un beneficio. Va a traer un beneficio. ¿Por qué? Porque es el tiempo de crecer. Es el tiempo de ir en crecimiento en nuestra vida espiritual. No solamente en conocimiento, porque el conocimiento sí que nos enriquece. Pero el conocimiento sin práctica, sin obediencia, si no hay un ejercicio, es como que el conocimiento se hace vano en nuestra vida. Y sí que no podemos encontrar luchando con montones de cosas. Con problemas, situaciones. Dentro de su casa, económicamente, dentro de la congregación. Usted tiene que saber que todo es permitido por el Señor. Y que cuando Dios permite algo es porque Dios espera un accionar de nosotros. No un accionar que quizás hace tiempo atrás tuvimos y obramos de una manera incorrecta, sino que esta gracia que nos enriqueció, que nos capacitó, que nos está cada día más capacitando y nos está llenando, podamos proceder conforme a la palabra de Dios. Y que la gloria siempre sea para Él. Por eso la respuesta de aquel que fue favorecido actúa con fe. Esa palabra fe significa pisti, creer, confiar, fiable, dice lealtad, la entrega de su vida, ¿a quién? A Dios, a este patrón que lo benefició. En este pasaje dice, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué quiere decir? Que nosotros jamás lo íbamos a poder alcanzar. No lo íbamos a poder lograr. Y quizá podamos meter toda nuestra buena voluntad, todo nuestro esfuerzo, pero jamás lo íbamos a poder lograr. El hombre no es salvo porque el hombre dice, yo trabajo, yo no hago pasar necesidad a la familia, yo no engaño a mi esposa, yo no le hago mal a nadie, yo ayudo, pero el hombre no va a ganar su salvación por las obras. Ninguno de nosotros. El andar en las buenas obras es la respuesta a este favor, a esta gracia que Dios nos ha concedido a cada uno de nosotros. ¿En qué? En que debemos andar en las buenas obras. Y si andamos en esas buenas obras, vamos a beneficiar a montones de gente que no conocemos, aún nuestros familiares y aún a nuestros hermanos dentro de la congregación. Por eso dice, la respuesta del que fue favorecido actúa con fe. Pisti, creer, confiar, fiable. Lealtad. Le entregó su vida a Dios. Nuestra lealtad se refleja en cómo se refleja la lealtad. Con mi vida, con mis hechos, con mi caminar. Nuestra lealtad no es, como decíamos hace un ratito, no es una sola vez, ¿no? Hoy soy leal a Dios, hoy soy fiel a Dios, y bueno, y mañana si me pasa algo, mañana dejo de serlo. No, Dios espera una respuesta de lealtad y fidelidad todos los días de cada uno de nosotros, de lo que Él llamó. Por eso debemos ser representantes de Dios en esta tierra. Ahora a nosotros nos toca, por la gracia de Dios, ser representantes de Él en este lugar, en este barrio, en este partido. Y cada uno con su familia en su propio hogar. Ser representante de Cristo. Ser representante de esta gracia que nos enriqueció y nos favoreció. Pero ¿cuánto lo tenemos presente?
¿Cuánto? Si nos miramos al espejo de la palabra y somos sinceros con uno mismo, podemos decir, no, Señor, sí, yo te vengo fallando en montones de cosas, en mis reacciones, en mis actitudes, en mi falta de compromiso contigo, en mi falta de lealtad contigo, en mi falta de compañerismo con mi hermano de la iglesia, con mi hermana de la iglesia, en instruir a mis hijos, en llevarlo a la congregación, de llevarlo a los grupos, de llevarlo a los cultos. Sí, Señor, lo reconozco. ¿Y qué hará Dios con alguien que reconoce? ¿Qué hará? Él se quedará con los brazos cruzados si nunca se quedó con los brazos cruzados. Si dice que esta gracia nos favoreció y nos enriqueció, ahora nosotros, ¿qué hacemos con esta riqueza? Con este favor, con esta ayuda que Dios nos dio desde el día que creímos hasta el día de hoy, que Dios nos viene hablando, instruyendo por medio de su consejo. Pero ¿para qué lo hace? Para que se vea algo diferente en nuestras vidas. Para que esta iglesia no sea una iglesia solamente de que tiene un conocimiento en la escritura y en la enseñanza, sino es una iglesia que practica y que vive. ¿Cómo podré yo guiar a alguien que viene a este lugar si yo no estoy obrando conforme a la voluntad de Dios? ¿Cómo yo podré ayudar a un matrimonio que viene con conflictos a la iglesia en cuanto yo los problemas de mi hogar con mi mujer, con mi esposa, todavía no lo pude acomodar? ¿Cómo podremos hablar de algo que yo no vivo? ¿Cómo podremos hacerlo? ¿Sabe cuánto tiempo se hizo eso? ¿Sabe cuánto hicieron eso? ¿Sabe cuánto enseñaban de cómo instruir a los hijos y era lo que menos ellos hacían con sus hijos? Entonces, pensemos, esta gracia nos benefició tanto, nos enriqueció tanto para que nosotros comencemos a trabajar. Miremos la seriedad de ella que tiene y podamos ir creciendo, abundando en acciones de gracia, beneficiando a aquellos que nos rodean y asimismo ir creciendo nosotros en nuestra vida espiritual. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Primera de Corintios, capítulo 1. Esta carta a los Corintios habla de lo que nosotros recién estábamos hablando. Primera de Corintios, capítulo 1, del verso 5 al 7. Dice así: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. En todo Él nos enriqueció, quiere decir que nada nos falta. No nos falta nada, porque dice en ningún don, porque en todas las cosas fuiste enriquecido en él, en toda palabra, en toda ciencia. Es lo que Dios está haciendo con nosotros. Está viniendo el conocimiento, ¿o no, hermano? Está viniendo. Nos está iluminando, Dios nos está enseñando a que renunciemos de una vez por todas a nuestra vieja vida y podamos vivir en gratitud para con nuestro Dios por este favor que Él nos está alcanzando cada día de reunión, para que nosotros podamos abundar en acciones de gracia y crecer en esta gracia que Dios nos ha concedido. En la traducción viviente dice: por medio de Él Dios ha enriquecido la iglesia de ustedes en todo sentido, con toda la elocuencia y todo el conocimiento que tienen. Eso confirma que es verdad lo que les dije acerca de Cristo. Ahora tienen todos los dones espirituales que necesitan mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. La carta a los Efesios dice que Dios constituyó apóstoles, maestros, profetas, evangelistas, maestros. ¿Para qué? Para la perfección de los santos. ¿Para qué los quiere perfeccionar? Dice, para la obra del ministerio. ¿Qué quiere decir? Eso confirma que es verdad que que les dije acerca de Cristo. Ahora tienen todos los dones. Ahora en la iglesia están todos los dones espirituales. Están.
Mientras que dice, mientras esperan. Nosotros estamos en un tiempo de espera. ¿Hasta qué cuándo? Hasta cuando se manifieste el Señor. Pero en este tiempo de espera que nosotros tenemos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir creciendo en esta gracia. Esta gracia se tiene que ir desarrollando en nosotros. Y la gracia no se desarrolla porque el maestro viene, me enseña, me muestra con claridad el mensaje y queda ahí nomás. No, luego nos corresponde a nosotros. Dios espera una actitud, Dios espera una respuesta de que Él nos favoreció y no lo merecíamos, pero Cristo murió por nosotros. Lo hizo porque nos amaba y luego tuvimos el conocimiento, vino a nosotros que Dios nos escogió de antes de la fundación del mundo para que ahora nosotros como hijos de Él podamos vivir esta vida que hemos recibido. Y pareciera que muchas veces no recibimos esta vida. Por cómo nos conducimos, por cómo obramos y a veces cómo nos movemos aún entre nosotros. Por eso la necesidad de que Dios como Padre aún sigue saliendo a nuestro encuentro. ¿Por qué lo hace? Porque quiere lo mejor para su iglesia. Quiere una iglesia sana, una iglesia que viva lo que oye, una iglesia que practica la justicia y la verdad de Dios. Y como decíamos hace tiempo, que cuando pasemos al lugar que estamos preparando, ya vayamos alcanzando un crecimiento, una estatura espiritual. Y no que cuando pasemos a aquel lugar recién querramos querer aprender y a empezar a despojarnos. No, este es el tiempo del despojo. Por eso tiene que haber el ejercicio, tiene que estar la práctica, tiene que haber la comunión, la hermandad, para que por medio de la comunión, de la hermandad, todas aquellas cosas que faltan pulir, se sigan puliendo. Y que no haya soldados caídos, y que no haya nadie que retroceda y quiera abandonar. Por eso debemos mirar atentamente. Debemos ver que Dios está demandando una respuesta y una actitud de nosotros. Que no hagamos del Evangelio una religión. Que no hagamos de la iglesia una rutina. Como tuvimos todos estos días de la semana. Martes, miércoles, jueves, viernes, todos los días cultos. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿qué escuchó? ¿Porque usted fue? ¿O lo escuchó? ¿Qué retuvo? ¿Qué guardamos? ¿Qué oímos? ¿Qué hizo esa palabra en mi vida? ¿Qué hizo cuando Dios me mostró el retrato del hombre que yo lo ignoraba y lo mostró con claridad lo que el hombre hoy es y en la condición que está? Y así estábamos nosotros. Y de ahí Dios nos sacó. Ahora, si yo comprendo eso, tiene que haber gratitud en mi corazón. Tiene que haber una respuesta. Cuando yo me presento delante de Dios, mi alabanza tiene que fluir de mi labio en gloria, honra, por semejante obra que Cristo hizo y nosotros no lo merecíamos. Merecíamos la condenación y Él nos salvó por amor. Ahora usted piense que ese amor que Él mostró y obró, dice la palabra de Dios que Dios lo derramó en nuestros corazones. ¿Pero para qué lo derramó? Para que solamente sepamos que Él lo derramó y está acá y no hacemos uso de ese amor. Hermano, este es el tiempo de la práctica, es el tiempo del desarrollo, es el tiempo de poder ejercitarnos en la verdad y en la voluntad de Dios, es el tiempo de decidir de cómo sirvo a Cristo, de qué manera, qué es servir a Cristo. ¿Qué es servir? ¿Es servir cuando yo quiero, cuando yo lo siento? ¿O estoy dispuesto a dejarlo todo para hacer su voluntad? Dios está buscando fieles. Dios está buscando lealtad de nosotros, fidelidad, compromiso. ¿Por causa de qué? Por causa de lo que Él nos concedió. Por causa de que Él nos enriqueció en todas las cosas. Pero no nos enriqueció para que eso termine en nosotros y quede en nosotros, sino que a través de eso nosotros podamos beneficiar a otros. Porque Cristo murió por todos los hombres, para que todos los hombres por medio del creer puedan acercarse a Dios nuevamente. Bueno, nosotros somos la puerta para que esas personas que no conocen al Señor podamos mostrarle cuál es el camino al Padre. Ahora, ¿estas riquezas pueden quedar en nosotros? Sí, pueden quedar ahí. Pero Dios no quiere que queden ahí. Es el tiempo de mostrarlas.
Es el tiempo de hablar del Señor, es el tiempo de testificar con nuestra vida. De que ya no miremos al que está al lado mío, al otro lado, ya no es tiempo de eso, ya es tiempo de ocuparnos de uno mismo, de que seamos sinceros, honestos, y nos miremos en la Escritura y veamos qué cosas no estamos haciendo delante de Dios y comencemos a hacerla. Esto es sencillo, no es razonar y bueno, me vuelvo atrás. No, lo corregimos y seguimos avanzando. Por eso el Señor decía, las palabras de los pastores y de los maestros son como clavos hincados acá abajo del pie, que pincha, pero pincha porque Dios está buscando el bien de nosotros. Si Él no buscaría el bien de nosotros, nos dejaría en la comodidad. Está bien. Cristo nos enriqueció. Recibimos el favor, hermano. Quédese tranquilo, hermana. Quédese tranquila que como va bien, hermano. Quédese tranquilo que este es el camino que usted... No, Dios no quiere eso para nosotros. Dios no lo quiere y tenemos que darle gracias a Dios por eso. Porque Dios levantó hombres de verdad que hablan su verdad y no se guardan nada. El apóstol Pablo dijo, yo estoy limpio de la sangre de todos ustedes. ¿Por qué? Porque no se ha guardado el consejo, Él lo ha dado. Tal cual como lo recibió de parte de Dios, Él lo dio. Y lo que oyeron y seguramente le ha molestado, le ha parecido chocante, pero Él no se guardó nada. Porque Él sabía que si no hablaba lo que Dios le había confiado, Él iba a rendir cuenta delante de Dios. Así como nos va a suceder a nosotros también. Y Dios quiere evitar eso. Quiere que nosotros podamos avivar el fuego del don de Dios que está en cada uno de nosotros. Dios nos concedió una gracia. Dios nos dio un favor inmerecido y ahora ese favor sabemos que no es solamente lo que recibimos, sino que hay más detrás de ese favor. Dios nos enriqueció para vivir una vida de lealtad y fidelidad y de compromiso hacia Él y hacia la obra que Él nos confió en este lugar a cada uno de nosotros. Dios los llamó a ustedes, Dios me llamó a mí. Ahora nos tenemos que unir en este propósito. Tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Servir a Dios es estar dispuesto a responder cuando Dios lo requiere. Incluso a veces cuando nosotros tenemos un compromiso o un plan personal. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado muchas veces. En mis compromisos personales, fuera de la iglesia, muchas veces tuve que decidir. Y gracias a su misericordia siempre decidí correctamente por el Señor. Pero muchos no lo hacen así. El sentimiento los arrastra y los lleva para otro lugar. Y vimos que Dios estaba esperando, ¿qué espera? Fidelidad y lealtad. Por eso la palabra viene a nosotros, con este propósito, acomodarnos, ordenarnos. Dios va a comenzar a ordenar su iglesia. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a que Él nos guíe y que aceptar el lugar o la manera que Él va a seguir procediendo de aquí en adelante. No falta mucho para llegar a aquel lugar. Este es el tiempo de aprender. Vamos a ayudarnos, vamos a someternos a Dios, como escuchábamos por medio del pastor Jorge, de aquel que se somete bajo autoridad y recibe la disciplina, la corrección, el amor, todo lo que incluye estar bajo autoridad y bajo la disciplina del Señor. Siempre va a ser para nuestro provecho. Y nosotros tenemos que ayudar a los que nos están viniendo, a los que están quedados. Tenemos que ver por ellos también. Vamos al último pasaje para que quede un poquito más claro. Romanos capítulo 6, verso 1 y 2. Dice así. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, acá el apóstol Pablo hace una pregunta. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Y cuánto usan este pasaje para pecar deliberadamente? ¿Usan la gracia para hacer eso?
Total, Dios me dio un favor inmerecido. Dios es amor, Dios es misericordia, Dios tiene paciencia. Y es verdad todo eso. Pero eso será motivo para poder pecar deliberadamente. Por eso tenemos que pensar, porque hay muchos que usan la gracia de Dios para cometer hechos vergonzosos. Si sabemos que hemos muerto al pecado y nacimos en una vida nueva, y esta gracia nos benefició, entonces nosotros debemos andar en estas buenas obras que Dios preparó para que la gloria sea siempre para Él. Entonces, muchos pueden usar la gracia para manejarse de esta manera, pero nosotros no. Nosotros ya hemos muerto a nuestro viejo hombre, ya hemos muerto a nuestra vieja vida, ya hemos pasado una vida nueva. Ahora debemos conducirnos de esta manera, en gratitud, en reverencia. ¿Por qué? Porque el Señor me benefició con esta gracia. Sus riquezas están en mi vida. Ahora yo debo corresponderle a Él con fidelidad y con lealtad. Pero ya no debo andar de esta manera, como muchos andan de esta manera. Porque si hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en Él? ¿Podemos? Claro que sí. Pero la decisión es mía. La decisión es personal. Es de cada uno de nosotros. Y tenemos que saber que jamás Dios va a estar de acuerdo con esto. Jamás lo estuvo y jamás lo estará. Por eso hablamos de esta gracia, que nos benefició, que nos enriqueció, para que nosotros sepamos lo que hemos recibido y que ahora en adelante podamos corresponderle a Dios de la misma manera que Él nos correspondió a nosotros cuando nosotros estábamos perdidos. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Por eso, hermano, debemos vivir en este siglo justa, santa y piadosamente. La gracia de Dios nos enriqueció en todo. Respondamos a Dios con gratitud. Respondamos a Dios con lealtad. No recibimos la gracia en vano. No recibimos esta gracia para andar detrás del dictado de nuestro corazón. No recibimos esta gracia para conducirnos como se conduce en todo. Recibimos esta gracia para agradarle a Dios. Él nos benefició. No lo merecíamos, pero Él vio nuestra necesidad. Dios espera una respuesta de nosotros. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos de aquí en adelante? ¿Quién estará primero en mi vida? ¿Qué lugar está el Señor en mi corazón? ¿Qué lugar tiene Él? Pensemos, hablemos con Él y pidámosle que nos ayude para corresponderle de la misma manera que Él correspondió a nosotros cuando no lo merecíamos. Nos ponemos de pie, hermano. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por esta gracia, Señor. Que no solamente es un favor inmerecido, sino que nos ha enriquecido en todo, Señor. Estas riquezas que están en nosotros, este es el tiempo de mostrarlas, de exhibirlas. Mira todo lo que estamos aquí presentes, Señor, y aún los que no han podido llegar. Señor, tú que escudriñas la mente y los corazones, Señor. Sabes aún lo profundo de Él, Señor. Ayúdanos. Obra, Señor, en tu voluntad y en tu propósito, Señor. Que aquí en adelante podamos, Señor, agradarte a ti, pero no agradarte, Señor, porque nosotros lo queremos hacer para conformarte. Lo queremos hacer porque estamos agradecidos. Porque no lo merecíamos y nos esperaba solamente la condenación, pero tú enviaste a tu Hijo a morir por nosotros. Por causa de ese sacrificio tú nos has enriquecido, nos has beneficiado con esta gracia para que nosotros podamos corresponderte
con una vida totalmente de gratitud, fidelidad y lealtad a ti por lo que tú has hecho con cada uno de nosotros, Señor. Tu palabra, que es espíritu y es vida, ella no volverá atrás vacía, sino hará todo aquello por lo cual tú la enviaste en aquello que la han recibido. Quieras tú, Señor mío, saber y ayudar a aquellos que la han recibido, porque tú sabes quiénes son. Tú sabes quiénes son los que quieren, los que anhelan, los que desean hacer tu voluntad, los que quieren que tú te formes en ellos, Señor. Ayúdanos, ayúdanos para que en este tiempo esta iglesia crezca, Señor, en práctica, en ejercicio, Señor. Para que tú, cuando comiences a añadir a los que han de ser salvos, se encuentre con hermanas y hermanos que han crecido y sean ayudadores, Señor mío, que puedan mostrar este camino de fidelidad y lealtad hacia ti con sus vidas. Señor, estamos aquí delante de ti una vez más, Señor amado. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Te necesitamos porque cielo y tierra va a pasar, pero tu palabra nunca pasará, Señor. Gracias te damos por este día, en el nombre de Jesús. Amén.